En principio, la regulación de la prescripción adquisitiva en nuestro código es algo mezquino. Mezquina porque está regulada en tres artículos, ¿no? Esencialmente en tres artículos. El 950, 52 y 953. El 951 habla también de la prescripción adquisitiva, pero de bienes muebles, ¿no? Puede considerarse que el 950 y el 951 son complementarios. Y lo que realmente se ve en el día a día es la prescripción adquisitiva predial, ¿no? La prescripción adquisitiva de bienes inmuebles. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. En principio, nuestro código hace una definición de la prescripción con sus características, ¿no? O sea, con sus requisitos. Recuerdan que en la posesión hacía algo similar, ¿no? Hacía ejercicio de hecho que te permite usar o que te permite tener o ejercer poderes inherentes a la propiedad. Y en el caso de la propiedad, indicaba que es el poder jurídico que te permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar, ¿no? Y algo similar nos dice respecto de la prescripción. No nos da una noción, ¿no? Sino que más bien nos dice cómo es que se logra la prescripción. Y establece que la prescripción se obtiene por posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. En el caso de bienes inmuebles estamos hablando. Y se adquiere a los 5 años cuando media justo título y buena fe, ¿no? En doctrina lo que hace este artículo es regular los dos tipos clásicos de prescripción, ¿no? La prescripción extraordinaria, o también conocida como larga, y la prescripción extraordinaria o larga y la prescripción ordinaria o corta, ¿no? Que depende de si existe justo título o buena fe o no. Lo que no es con justo título y buena fe se entiende que es cualquier posesión, ¿no? O sea, incluso la ilegítima. De modo que a través de la prescripción adquisitiva, el poseedor ilegítimo, incluso de mala fe, puede acceder a la propiedad. Y cuando hablamos de prescripción adquisitiva, inevitablemente tenemos que acudir al segundo pleno casatorio civil. Ya antes habíamos mencionado el segundo pleno casatorio civil, ¿no? Que justamente es un caso de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Cuál es el efecto que establece nuestro código a la adquisición por prescripción adquisitiva? Recordemos que nosotros vimos dos tipos de adquisición de la propiedad: la adquisición derivada y la adquisición originaria. La derivada era aquella que se producía por transmisión, cualquiera fuera la modalidad, ¿no? Entre vivos, o in mortis causa, por sucesión, por contrato de compra-venta, por donación. Pero, entonces la prescripción adquisitiva se reconoce como un modo originario de adquirir la propiedad. ¿Y qué hace esta prescripción adquisitiva? La declaración de prescripción adquisitiva cancela el título del anterior propietario, ¿no? Ese es el efecto. Se declara un nuevo propietario y esa declaración cancela el título del anterior, inclusive a nivel registral. Y siempre hay también esta discusión, ¿no?, sobre el carácter declarativo o el carácter constitutivo de la sentencia de prescripción. Pero ya la jurisprudencia y la doctrina ha aceptado de forma mayoritaria que la prescripción o la sentencia que declara la prescripción es declarativa, ¿no? ¿Por qué? Porque se limita
a reconocer un hecho que ya se ha cumplido, ya se ha satisfecho con el tiempo. O sea, que ya se ha transformado de poseedor a propietario. Entonces, nuestra norma, nuestro artículo 952, reconoce este derecho al adquiriente por prescripción adquisitiva, ¿no? ¿Y cuál es su derecho? A iniciar proceso judicial para que se le declare propietario. Hay otras formas también de adquirir la prescripción adquisitiva, ¿no? Hay la prescripción adquisitiva notarial, la prescripción adquisitiva administrativa. Pero ahora nos vamos a concentrar en la prescripción adquisitiva judicial. Entonces el artículo 952 nos establece esto, ¿no? Que la sentencia que accede a la petición, o sea, la que declara fundada la demanda, es título para la inscripción de la propiedad en el registro respectivo, ¿no? Y para cancelar el asiento en favor del antiguo. Si bien la sentencia es declarativa porque reconoce un hecho ya existente, a partir de la sentencia, ¿no? Se entiende de la sentencia firme, es que se considera que el adquiriente por prescripción tiene su título de propiedad, ¿no? Recordemos que la propiedad o cualquier otro derecho real se sustenta en un título, ¿no? Normalmente las personas hablan mi título de propiedad, ¿no? Y se refieren al título como el documento. Y el título puede tener también dos sentidos, ¿no? El primero es el título como documento que te acredita un derecho, y el segundo es el título como derecho mismo, ¿no? Tiene una noción múltiple. Entonces, cuando aluden a la inscripción registral, se alude a la inscripción del título. Incluso en registro público, o sea, la inscripción del título como documento, incluso en registro público, el parte judicial o el parte notarial que motiva la inscripción de un derecho, por ejemplo, en una compra-venta, la escritura pública de compra-venta, y en el caso de la prescripción adquisitiva, la sentencia judicial firme que declara propietario por prescripción adquisitiva, el parte judicial o el parte notarial, a nivel registral incluso este documento se le conoce como título archivado, ¿no? O sea, como que queda ahí el registro del documento que justifica la inscripción. Entonces, en el caso de la prescripción adquisitiva obtenida judicialmente, es justamente la sentencia la que constituye este título. Este título es el que se va a inscribir en registros públicos y es a su vez el que va a motivar la cancelación del antiguo propietario. Seguidamente, el artículo 953 establece un supuesto de interrupción. Recordemos que nosotros en nuestro código tenemos dos tipos de prescripción. Y no es algo propio de nuestro código, sino que es parte del derecho civil, ¿no? Viene desde el derecho romano. La prescripción extintiva y la prescripción adquisitiva, ¿no? Y en la regulación de la prescripción extintiva tenemos supuestos que interrumpen y supuestos que suspenden la prescripción. Pero en el caso de la prescripción adquisitiva, se regula un supuesto, ¿no? Que es el previsto en el artículo 953. Este establece que la prescripción se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la posesión, ¿no? O es privado de ella. Y luego dice, pero cesa ese efecto si la recupera antes de un año o si por sentencia se le restituye. Entonces, es una prescripción algo especial. Es una interrupción algo especial. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando se produce un supuesto de suspensión de la prescripción en la regulación de la prescripción extintiva,
lo que hace es interrumpir, lo que hace es quitar solamente el plazo. Y cuando desaparece ese supuesto de suspensión, el plazo se reanuda, sigue su curso. En cambio, cuando se produce una interrupción, la interrupción no reanuda el curso. Cuando desaparece el supuesto que interrumpe la prescripción, reinicia el curso. O sea, empieza nuevamente desde cero. Si vas poseyendo 2 años, viene el propietario y te saca, y posteriormente vuelves a obtener la posesión, si es que esa posesión la obtienes en menos de un año, queda sin efecto esa interrupción. O sea, quiere decir que no afecta a tu plazo. Ni siquiera es que se reanuda, como el caso de la suspensión de la prescripción extintiva, ¿no? Sino que dice que cesa el efecto. O sea, es como si nunca se hubiera interrumpido. Tu plazo continúa y se suma el plazo que estuviste privado. Pero eso siempre y cuando esta recuperación de la posesión sea dentro del año. Si pasa el año, ese plazo ya se interrumpió en términos de la interrupción. Quiere decir que si tú recuperas la posesión después de un año, se reinicia nuevamente el cómputo de plazo. Tus 2 años que tenías anteriormente ya fueron, más los 2 años que perdiste, ¿no? Digamos en un proceso judicial, vuelves a recuperar la posesión, empiezas de cero, empiezas nuevamente desde el día 1. ¿Cómo podría darse, por ejemplo, ¿no? Esa recuperación? Podría darse a través, digamos, de una defensa posesoria extrajudicial, ¿no? O también podría ser a través de un interdicto de recobrar. No recordemos que el plazo para interponer el interdicto es de 1 año. Vencido el plazo de 1 año, ya no puedes ejercer el interdicto. Ese plazo es de caducidad. Y eso coincide, ¿no?, con el plazo de 1 año que tienes para recuperar la posesión. Si es que quieres que cese el efecto de la, si es que quieres que cese el efecto de la interrupción que se ha producido por el despojo. Entonces podría ser que el poseedor despojado recupere la posesión, sea por un mandato judicial en distintas esferas, ¿no? Puede ser por un interdicto de recobrar, por ejemplo, por vía de acción, o puede ser por una defensa posesoria extrajudicial. Esta norma, el artículo 953, ha sido concordada también con los supuestos del 996, pero únicamente en lo que se refiere a la citación de la demanda. Y afecta un elemento específico de la prescripción adquisitiva, ¿no? Como vimos, ¿no? Hay acá los requisitos, ¿no?, de posesión continua, pacífica, pública y como propietario, ¿no?, además del plazo legal. El tener procesos judiciales afecta a uno de estos requisitos. Ya lo vamos a ver seguidamente. Bien, cuando uno considera que tiene ya todas sus pruebas, ¿no?, para iniciar el proceso judicial de prescripción adquisitiva, entonces tiene que dar inicio ya al proceso judicial. ¿Y dónde se tramita este proceso judicial? Como se trata de una pretensión real y además no cuantificable, primer orden es de competencia del juez especializado. Y segundo, es que se tramita dentro de la vía del proceso abreviado. En el Código Procesal Civil no van a encontrar ningún texto que aluda expresamente a la prescripción como tal. No van a decir, se tramita en la vía del proceso abreviado la prescripción, o lo SUCAP. Bueno, lo que hay es el artículo 504, ¿no?, que establece, artículo 504, numeral 2, que establece que se tramita como proceso abreviado la demanda interpuesta por el poseedor
para que se le declare propietario por prescripción. ¿Ve? Aquí está. Aquí está expresamente contenida la prescripción. Y dice que este proceso solamente se impulsará a pedido de parte. A partir del 504 existen otros requisitos formales que también son importantes para la prescripción. No basta que cumplas con todos los presupuestos sustantivos, ¿no? O sea, de procesión pública, pacífica, como propietario, no por el plazo legal, sino también que tienen que cumplirse los requisitos formales de la demanda. ¿Cuáles son estos requisitos? Los requisitos están a partir del artículo 504. Para eso lo vamos a ver aquí en el Código Procesal Civil. Normalmente cualquier demanda está, o los requisitos de cualquier demanda, están contemplados en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil. Eso es las formalidades generales para toda demanda. Pero hay supuestos, como la prescripción adquisitiva, en los que se exigen requisitos específicos de la demanda. Entre estos supuestos están aquellos que se regulan en el artículo 505. E indica acá, ¿no? Además de lo dispuesto en los artículos 424 y 425, se debe cumplir los siguientes requisitos adicionales. Y no solamente son requisitos, sino que también hasta son pruebas. Uno, dice, se indicará en todo caso, en todos los casos, porque son varios supuestos acá del 504, porque no solamente regula prescripción, sino también, por ejemplo, deslinde, título supletorio, ¿no? Pero dice que en todo caso, se indicará en todo caso, el tiempo de la posesión del demandante, ¿no? Que en prescripción adquisitiva es importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo vienes poseyendo tu bien en función a qué tipo de prescripción estás demandando, ¿no? Estás demandando la corta, bastará 5 años, ¿no? Pero si estás demandando la larga, necesitas 10 años. Así también dice, y la de sus causantes. Recuerden que cuando vimos posesión, había un derecho del poseedor, ¿no? ¿Cuál era ese derecho del poseedor? La suba de plazos posesorios. Hablamos de que si bien la posesión no era susceptible de herencia, o sea, susceptible de sucesión, de transmisión por sucesión, sin embargo, podría adicionarse los plazos del causante a su heredero, ¿no? Que continúa viviendo en el inmueble. No más que una herencia, es una adición de plazos posesorios. ¿Y en qué ayuda? Que si fue transmitido por un título válido, ayuda a que ese plazo se adicione el plazo que el demandante podría pedir poseer. Y no solamente en esos casos, ¿no? También puede ser en un caso de transferencia, o sea, por la mera tradición, ¿no? Por la entrega, sea onerosa, o sea, por una liberalidad. Aquí es importante la forma de la adquisición también, porque puede determinar que tú adiciones a tu tiempo de posesión, el plazo de aquel que te transfirió tu derecho. Y luego indica también la fecha y la forma de la adquisición, ¿no? Para saber desde cuándo es que vienes poseyendo y cómo es que ingresaste a la posesión. Y eso es importante porque muchas veces te dicen que ingresaron a la posesión en virtud de un contrato de arrendamiento, ¿no? Y recordamos, pues acá, si el poseedor arrendatario podrá adquirir por prescripción,
mencionamos que no, ¿no? ¿Por qué? Porque la prescripción tiene este elemento, ¿no? De poseer como propietario. Y poseer como propietario no es creerse como propietario, ¿no? No es computarse propietario, ¿no? Es no reconocer en ningún otro la propiedad. Cosa que no sucede con el arrendatario, pues, ¿no? Porque el arrendatario, ¿qué tipo de poseedor es? Lo vimos en clase pasada, ¿no? Vamos a hacer también un repaso hoy. El propietario es un tipo de poseedor inmediato, ¿no? ¿Y cuándo existe el poseedor inmediato? Solamente en la relación de posesión mediata y posesión inmediata. Este, este poseedor mediato e inmediato están ahí porque entre ellos hay una relación obligacional. Quiere decir que alguien le ha entregado la posesión, pero esa posesión es temporal y luego tiene que devolverla, ¿no? El que entregó el mediato tiene derecho a su restitución y el inmediato tiene la obligación de devolver el bien. Entonces es una posesión vertical, ¿no? Porque la posesión mediata es una posesión superior a la posesión inmediata. Entonces, el inquilino está en el bien, es poseedor, pero no cumple con el requisito de conducir, el requisito de actuar como propietario. ¿Por qué? Porque él reconoce a otro como tal, que sería su arrendador. Recordemos que en este supuesto también se regula, por eso se admite la posesión ilegítima de mala fe, ¿no? Por ejemplo, el usurpador. Pero nunca vas a ver una demanda, sería algo pues también casi como divertido, ¿eh? Que alguien te diga pues que entró a un bien como consecuencia de una usurpación, ¿no? Normalmente te dicen que encontraron el bien vacío y que se posicionaron ahí en búsqueda de inmuebles, ¿no? O que la comunidad o la asociación se los adjudicó, ¿no? En principio como comuneros o como miembros. O muchas veces que eran personas que estaban viniendo a buscar bienes desocupados, ¿no? Para utilizarlos como vivienda, ¿no? Normalmente eso, por más de que se traten de invasor. Pero es importante de todos modos saber cómo es que habría ingresado. Para ver cuál era el tiempo, para ver cuál es el sustento de prescripción que él va a justificar, ¿no? ¿Es la prescripción de justo título y buena fe? O si es la prescripción extraordinaria, ¿no? Que es incluso hasta a favor del ilegítimo. Y dice acá, seguidamente, ¿no? Y habla sobre la legitimidad pasiva ahí en el proceso de prescripción adquisitiva. ¿Quién debe ser demandado, no? Dice la persona que de ser el caso tenga derechos inscritos sobre el bien. ¿Y por qué? Porque precisamente esa persona es a la que le vamos a cancelar su propiedad. Y por lo menos debe garantizársele su derecho de defensa, ¿no? Para oponerse, ¿no? Incluso a veces algunos aceptan. ¿Por qué? Porque es común tener procesos de prescripción adquisitiva en los que ha habido continuidad de transferencias, ¿no? El titular registral transfiere a uno, este uno le transfiere a un segundo, el segundo le transfiere a un tercero y el tercero le transfiere a un cuarto. Pero todos se otorgan contratos privados, ¿no? Y finalmente el cuarto no puede inscribir su propiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque el registro te exige el tracto sucesivo. Quiere decir que cada transferencia tiene que estar inscrita. Entonces él se ve imposibilitado de acceder al registro, ¿no? Entonces no tiene mejor idea que desconocer su propiedad, que ha sido, o sea, su propiedad por transmisión derivada, y reclamar la propiedad, pero
por la adquisición original, ¿no? Por prescripción adquisitiva. Y eso es algo también de lo que vamos a ver hoy día. Si el propietario puede o no puede demandar la prescripción adquisitiva. Dice acá, ¿no? La persona que desee el caso tenga derechos inscritos sobre él. Y dice, y cuando corresponda, los nombres y lugar de notificación de los propietarios u ocupantes de los bienes colindantes. Puede ser incluso, digamos, ¿no? Que se haya producido una transferencia sucesiva, hasta 4 transferencias. Entonces la norma no te exige que demandes a cada uno de los que intervinieron en las anteriores transferencias, no hasta llegar al propietario original. Porque acreditar ese tracto sucesivo justamente es lo que no se busca o lo que no se persigue con la prescripción. Justamente eso era antes de lo que en el derecho romano se llamaba la prueba diabólica, ¿no? Que le decía. O sea, que consistía en que para acreditar tu propiedad tenías que acreditar la legitimidad de tus transferencias hasta el origen, lo cual sin duda es algo, pues, poco productivo, ¿no? Poco viable. Entonces, aquí la norma te exige que indiques, más que a quien te transfirió, que indiques al titular registral, porque él es el que va a ser directamente afectado. Así que lo primero que debes hacer cuando vas a interponer una demanda de prescripción adquisitiva es ver, en principio, si el bien está inscrito y, en segundo lugar, si el bien tiene un titular registral. Porque este titular registral es justamente quien va a ser tu demandado. Y solamente vas a poder prescribir ahora, hoy por hoy, bienes de dominio privado de particulares. No, actualmente no se pueden prescribir bienes de dominio estatal. Por allí va la legitimidad pasiva, ¿no? En el tema de la prescripción. Y además la norma exige que se notifique, no el tema de que se demande, o sea, no son demandados, ¿no? Los colindantes no son demandados. Puede que sean terceros con interés, pero si ellos tienen algún interés, bueno, se tendrán que apersonar en el proceso y hacer valer la calidad de tercero en el que van a intervenir. No, pero normalmente se notifica a los colindantes justamente para descubrir o desvirtuar algún aspecto de clandestinidad, ¿no? Porque los colindantes son los que normalmente deberían conocer a su vecino, ¿no? Y parte de los requisitos de la prescripción es la publicidad. Como parte de la publicidad quiere decir que tiene que ser reconocido, ¿no? por el exterior como poseedor y hasta considerado como propietario del bien. Entonces ese es el motivo por el que se notifica a los colindantes. Igualmente se les notifica para ponerles en su conocimiento de que fuese posible, en caso fuese posible, de que quizás pueda haber un tema ahí que puede afectarlo, ¿no? Como una superposición, o de repente se está queriendo prescribir un área de terreno que en realidad pertenece a los colindantes, ¿no? Es prácticamente también para individualizar e identificar correctamente. Bueno, si los colindantes no se apersonan, no dicen nada, no hay ningún reclamo, no, ese silencio da un punto positivo para el proceso. Luego está también el otro requisito que es indispensable, ¿no? Está en el numeral 2, que se refiere a describir el bien con la mayor exactitud posible. ¿Y eso a qué se refiere? Porque pueden haber bienes que no tienen una inscripción registral propia, sino que pertenecen
a un área de mayor extensión. Por ejemplo, que sea un inmueble que está dentro de otro de mayor extensión de 10.000 metros cuadrados. Y la demanda de prescripción es solo de 100 metros cuadrados, ubicados dentro de esos 10.000 metros cuadrados. La partida registral está referida a esos 10.000 metros cuadrados. Entonces tienes que describir con la mayor exactitud posible dos cosas, ¿no? Acreditar que tu predio, que tu inmueble está dentro de ese terreno de mayor extensión. Y dos, identificar el área y colindancias que exactamente ocupan. ¿Por qué? Porque si es un predio que está dentro de otro mayor, finalmente no solamente se va a disponer la cancelación del título del propietario, y no se va a afectar todo el predio de mayor extensión, sino solamente el área específica que se reclama la pretensión, ¿no? La pretensión de prescripción. Y esto a su vez va a generar una independización, porque esta declaración de prescripción va a ir de la mano con su inscripción registral. De allí que debe describirse con mayor exactitud la ubicación del bien. Quiere decir que el bien tiene que estar debidamente identificado e individualizado. Y para esto te exigen estos requisitos, ¿no? Que tiene que presentar a tu demanda de prescripción adquisitiva siempre, porque se ve en la práctica que a veces presentan la demanda de prescripción adquisitiva y no tienen estos requisitos adicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque se rigen solamente por los requisitos generales del 424 y del 425. Pero no se consideran estos requisitos especiales. Estos requisitos especiales siempre deben tenerse presente para una demanda de prescripción adquisitiva. Que para identificar el bien, tienes que presentar el plano de ubicación y perimétricos, ¿no? Así también, dicen, la descripción de las edificaciones existentes. Y esto tiene que estar suscrito por ingeniero o arquitecto colegiado y visado por la autoridad municipal o administrativa correspondiente. Normalmente este trámite lo hace la municipalidad. O sea, tu ingeniero te hace tus planos perimétricos y de ubicación, los cuales tienen que decir, ¿no?, la ubicación exacta del inmueble, el área de terreno, cuál es el perímetro que tiene, cuáles son sus colindancias y cuál es la partida registral a la que pertenece. Así que este trámite se hace por un pedido administrativo ante la municipalidad y la municipalidad procede a visar los títulos. Con la visación de títulos, esta visación de títulos, la visación de planos, con esta visación de planos se presenta la demanda de prescripción adquisitiva. Y dice también, ¿no? Y cuando sea el caso, la certificación municipal o administrativa sobre la persona que figura como propietaria o poseedora del bien. Recordemos aquí también que cuando se trata de posesión, también ahí hay un derecho, ¿no? Por ejemplo, en estos bienes que quieren acceder a servicios públicos como agua y luz, normalmente la municipalidad te otorga estas constancias de posesión con esos fines, ¿no? Y muchas veces también para efectos de tributación, la municipalidad admite pues, a los poseedores como contribuyentes. Y eso es algo que suma a tu prueba de posesión. Por ejemplo, que tengas servicios públicos contratados a tu nombre, ¿no?, como titular de ese bien. O también que salgas como titular contribuyente de los impuestos prediales y de arbitrios del bien registrado en la municipalidad. 2 y 3, que tengas tu certificación municipal, que estás ahí inscrito como poseedor o como propietario. ¿Por qué? Porque normalmente la inscripción como titular contribuyente se hace en función a un contrato o en algunas ocasiones, pues para las municipalidades, por una constancia de posesión.
Entonces se agrega este como un tercer requisito. Dice, el juez, si lo considera necesario, podrá exigir la presentación de los comprobantes de pago de los tributos que afecten el bien. ¿Y cuáles son los tributos que afectan el bien? Normalmente se refiere a los tributos municipales, ¿no? Que siempre se deben acompañar en los procesos o en las demandas de prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque esto tiene una prueba o genera una prueba, no solamente de la posesión, sino también de la publicidad, ¿no? Porque tú ante una entidad pública te presentabas como propietario, ¿no? O actuabas como propietario. Y también tiene mucho que ver con la continuidad. Muchas veces, por ejemplo, ¿no? Han poseído 10 años y para presentar su demanda de prescripción adquisitiva pagan los tributos de los 10 años en fecha previa a la interposición de la demanda. Por más que los tributos salgan a tu nombre, esos no sirven para acreditar tiempo, porque todos han sido pagados en una misma fecha. Con esos, por ejemplo, del día a día. La demanda es presentada ahora, el 2023, y ves el pago de los tributos desde el 2000 hasta el 2020, realizado pues ahora, pues, ¿no? El 2023. Ese comprobante, ¿no? Esos tributos, ese pago de tributos, no te ayudan a acreditar que has venido poseyendo el bien durante todo ese tiempo, ¿no? Al que se refieren los tributos. Por el contrario, si tú pagas el tributo año tras año, ¿no? Y tienes ahí el documento, el comprobante de pago sellado o entregado por la municipalidad, que constituye un documento de fecha cierta, porque está siendo entregado por una entidad pública en el ejercicio de sus funciones, no, ese documento sí te sirve para acreditar continuidad de la posesión. Por eso es que muchas veces se exige la presentación del pago del tributo, ¿no? Sea del impuesto predial o sea del autovalúo, como se dice, ¿no? De los arbitrios. Luego refieren, dice, que tratándose de bienes inscribibles según registro público o privado, dice, se acompañará además la copia literal de los asientos respectivos de los últimos 10 años. Si se trata de inmuebles urbanos, o de 5 años si se trata de inmuebles rústicos o bienes muebles, dice. O certificación que acredite que los bienes no se encuentran inscritos. Normalmente acá se refería a los 10 años en el sistema anterior de registros públicos, ¿no? Que se llenaban por fichas, que normalmente eran unos planillones que se inscribían en registros públicos, tipo unos cuadros. Ustedes quizás podrán ver algunas partidas registrales o algunas copias literales que iniciaban, ¿no? Con esos cuadros, con la descripción del bien. Y eso normalmente te expedía con una certificación de que te está dando, ¿no? Los propietarios de los últimos 10 años, los propietarios de los últimos 30 años. Pero eso ahora con las partidas electrónicas ya no pasa, ¿no? Porque te dan enteramente toda la partida registral. Entonces puedes ver la historia, ¿no? Del bien desde el momento de su inscripción. Es más, muchas de estas partidas en fichas fueron trasladadas, ¿no? Al nuevo sistema de las partidas electrónicas y se continuaron ahí. Entonces, si el bien inmueble está inscrito en registros públicos, lo que se hará pues es acompañar también a la demanda la partida registral de su inscripción, ¿no? Completa, la copia literal. Y esto nos va a permitir identificar el bien y además conocer si tiene un titular registrado. Si no tiene inscripción, podrá pedirse, ¿no? El registro, un certificado de que el bien no esté inscrito. Luego también, algo importante en los procesos de prescripción adquisitiva es el aspecto relacionado a la declaración de testigos.
Y la declaración de testigos es un medio probatorio, no es un medio probatorio típico. Y se exige aquí que se presente por lo menos 3 testigos, dice, o no más de 6, mayores de 25 años, dice, sin perjuicio de los demás medios probatorios pertinentes. Y estos testigos normalmente que se ofrecen tienen que ser vecinos del bien, ¿no? ¿Para qué? Para que te ayuden a acreditar dos cosas. Continuidad de tu posesión, o sea, ellos pueden decirnos desde cuándo ingresaste, normalmente se les pregunta a los testigos desde cuándo está en el inmueble, en qué calidad considera que está en el inmueble, porque los testigos te dirán ahí, ¿no? Ah, no, él era inquilino del dueño. Él, él era propietario porque vino acá, esta casa le dejó su tía abuela. Entonces es importante la declaración de los testigos para conocer cómo es que accedió al bien, cuánto tiempo estuvo ahí, o sea, la continuidad de la posesión, si alguna vez fue interrumpido de su posesión, ¿no? O sea, se le pregunta normalmente al testigo si esa posesión fue pacífica, ¿no? O alguna vez lo despojaron del bien. Y lo otro es que acredita la publicidad, porque las personas de alrededor conocen de tu posesión. Quiere decir que tu posesión no es clandestina. Eso es en cuanto a los requisitos adicionales o especiales de la demanda de prescripción adquisitiva. El numeral 5 de ese mismo artículo refiere que tratándose de deslinde, se ofrecerá como medio de prueba, además, la inspección judicial del predio. Pero la inspección judicial del predio muchas veces también es una prueba relevante para la prescripción adquisitiva. Se suele ofrecer la inspección judicial del predio y se actúa o se realiza la inspección judicial cuando hay controversia, ¿no? Sobre la identificación del bien y sobre la posesión. Normalmente se hace la inspección para ir a verificar que el demandante en realidad se encuentra en posesión del bien, ¿no? Posesión significa que tiene control del bien. Quiere decir que nos va a llevar al inmueble, va a abrir y nos va a permitir ingresar, ¿no? Para hacer la inspección. Pero ya cuando dentro del proceso, por ejemplo, no hay contradicción sobre la identificación del bien o la posesión del demandado, se suele prescindir ya de ese medio probatorio. Pero recordemos que también es un medio probatorio algo oneroso, ¿no? Porque implica el sufragar un pago por diligencia externa. Entonces, es sugerible también acompañar a la demanda o ofrecer como medio probatorio la inspección judicial del predio, que se actuará siempre que exista la necesidad. En todos estos procesos relacionados con la adquisición de la propiedad, el deslinde, el título supletorio, hay una notificación por edicto, lo que significa que además de abonar o presentar con la demanda los aranceles por notificación judicial y por ofrecimiento de pruebas, se tiene que cancelar el arancel judicial por publicación de edicto electrónico, pues que es ahora, ¿no? Porque si bien acá refiere a los artículos 167 y 168, recordemos pues que ahora está vigente la notificación electrónica, ¿no? Y se prioriza sobre se prioriza sobre la publicación de edictos físicos porque se considera que hoy por hoy la publicación por edicto electrónico es más accesible a todos. Porque basta ingresar el nombre de una persona más edicto judicial, ¿no? Para ver si es que estás convocado en algún proceso. Entonces se entiende pues que está referido a la publicación ahora por edicto electrónico. Dice, aunque se conozca el nombre y domicilio del demandado, o sea, independientemente de la notificación del demandado, que normalmente
debe ser el titular registral, y en su caso de los colindantes, el auto admisorio de la demanda, el juez dispondrá que el extracto de la misma se publique 3 veces con intervalos de 3 días, en la forma prevista en los artículos 167 y 168. Dice que en los casos del artículo 435, ese artículo 435 se refiere a los demandados inciertos, no se conoce a los demandados, y siempre que se trate de predios rústicos, se efectuará asimismo notificación por radiodifusión, dice, por 5 días consecutivos, como dispone el artículo 169. Un caso cotidiano de demandados inciertos es, por ejemplo, cuando el titular registral está fallecido y haces la consulta de sucesión intestada o de testamento a través del certificado de sucesión intestada y no tiene inscripción de sucesión intestada o de testamento. O sea, te dan tu certificado negativo de sucesión intestada y tu certificado negativo de testamento. Entonces no conoces ahí a los demandados, ¿no? Los demandados que serían los herederos legales del titular registrado. Entonces, en ese caso, estamos con demandados inciertos. Entonces, aquí la publicación va a cumplir 2 objetivos, ¿no? Va a cumplir el objetivo de notificación adicional y también el objetivo de notificación a los que se consideren directamente interesados, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan apersonarse al proceso acreditando el título que lo legitima y participando, ¿no?, en el proceso, de ser el caso. Pero si no se presentara nadie luego de la publicación, entonces en estos casos corresponde proceder a la designación de curador procesal, ¿no?, que defienda los intereses de estos demandados inciertos. Por más de que exista, por ejemplo, un titular registral, pero este titular registral está fallecido, no conocemos a sus herederos, ¿no? Entonces esa incertidumbre respecto de los demandados o de las personas que conforman esa sucesión da lugar, pues, a la designación de curador. Luego dice, ¿no?, el artículo 507 establece que en los casos previstos en el artículo 506, estos casos eran cuando se trata de demandado incierto, y 2, cuando se trata de predios rústicos, dice, cuando el emplazado haya sido declarado en rebeldía, o cuando el emplazado haya sido declarado en rebeldía, se solicitará dictamen al Ministerio Público antes de pronunciar sentencias. El dictamen será expedido dentro de 10 días bajo responsabilidad, ¿no? Este es un procedimiento que ya poco a poco ha quedado en desuso. Normalmente está en rebeldía, se actúa la declaración de los testigos y se pone para sentenciar. ¿Por qué? Porque el dictamen del Ministerio Público actualmente, pues, es meramente ilustrativo, ¿no? No tiene un carácter vinculante al juez. Y lo otro es que la función civil del Ministerio Público ha ido desvaneciéndose, ¿no? De modo que actualmente incluso ni siquiera ya las fiscalías que antes se llamaban Fiscalía Civil y de Familia tienen esa denominación. Ahora han adoptado la denominación de Fiscalía de Familia propiamente dicho, porque se entiende que la actuación del Ministerio Público como tercero legitimado o incluso como parte procesal en algunos casos es principalmente en los procesos que atañen a la familia y en donde existen intereses de niños o adolescentes. No, pero no afecta en nada, ¿no?, el hecho de que se mande o no se mande al Ministerio Público para el dictamen. Si se manda, pues en buena hora, ¿no? Hay una opinión adicional sobre el caso. Entonces, si es que se trata de demandados inciertos. Demandados inciertos, o sea, quiere decir que está representado por curador procesal, ¿no? O el demandado, a pesar de que esté identificado, ha sido declarado en rebeldía, no correspondería remitir el expediente al Ministerio Público para su dictamen. Y señala también en el artículo 508 que cuando
la sentencia finalmente fuera contraria al dictamen, debe elevarse ese expediente en consulta, ¿no? ¿Y por qué se eleva en consulta? Por dos motivos, ¿no? Primero, porque el demandado pues se incurrió en rebeldía, ¿no? Y se eleva en consulta como una doble garantía. Y en segundo lugar, porque el demandado es incierto, ¿no? En el otro caso, y ha estado representado por curador procesal. Y si ha estado representado por curador procesal, toda sentencia que se representa por curador procesal, la parte demandada tiene que ser elevada en consulta. Ese es el aspecto procesal del proceso de prescripción adquisitiva. Vamos a continuar con la parte del jurisprudencial. El proceso de prescripción adquisitiva, como mencionaba, siempre tiene que evaluarse con el segundo pleno casatorio civil de prescripción adquisitiva. Es uno de los plenos más antiguos. ¿Por qué? Porque en este pleno se desarrolla qué es la prescripción adquisitiva y cuáles son sus requisitos, ¿no? La Corte Suprema establece aquí cuándo se cumple cada uno de los requisitos. Si bien eso no era lo central en el proceso, en este caso, ¿no? La Corte Suprema termina desarrollando todos esos aspectos, porque recuerden que aquí en el segundo pleno casatorio, lo que se discutía era si para adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva pueden adquirir dos coposeedores o es que estos coposeedores se excluían entre ellos. Entonces el tema central aquí era el asunto de la coposesión, más que de los requisitos. Aquí los demandantes aducían que estaban ocupando el bien porque la anterior propietaria les había entregado, ¿no? Al papá y demandaban el papá y la hija, le había entregado el papá en reconocimiento de sus servicios, ¿no? O sea, el demandante en el origen aparentemente era un servidor de la posesión, no era un trabajador, era un guardián o cualquier otro tipo de servicio. ¿No? Y la titular, entonces titular registral, le habría cedido esta posesión. Y durante todo ese tiempo, aunque no le había dado ningún título, ningún contrato, se había producido su adquisición de la propiedad por prescripción adquisitiva. Entonces los demandados, que eran los herederos de esta anterior titular registral, negaban esa postura y decían que el demandante estaba ahí como inquilino. Incluso referían de que existía un proceso anterior de ofrecimiento de pago o de prueba anticipada, donde el propio demandante había reconocido su calidad de inquilino y había efectuado pagos, ¿no? Pagos de la renta, había realizado abonos del pago de la renta. Entonces, los titulares registrales decían que él no cumplía con el requisito de poseer como dueño, ¿no? Porque los reconocía a ellos como propietarios, al reconocer el demandante su calidad de inquilino. Aquí la Corte Suprema no evalúa si el demandante tiene o no la calidad de inquilino, sino que si los documentos que ha presentado acreditan una prescripción o no, porque eso era el sustento de la demanda. O sea, antes de analizar la cuestión de los demandantes, analiza los argumentos de la demanda. E indica que ninguno de los documentos de la demanda acredita que estos señores poseían, pues, en calidad podrían haber adquirido el bien por prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque estaban referidos o eran documentos que correspondían a otras personas, a terceros. ¿No? Pero el tema principal por el que se convocó al Pleno fue el tema de la coposesión. Pero aquí se aprovecha para regular distintos aspectos de la posesión, de la coposesión y de la propiedad
por prescripción adquisitiva, ¿no? Lo primero es que define la posesión, que como ya lo vimos anteriormente, de acuerdo a nuestra norma, solamente es el ejercicio de hecho, ¿no? De uno o más poderes inherentes a la propiedad. Pero el Pleno agrega que este ejercicio de hecho tiene que ser con el fin de utilizarlo económicamente. Quiere decir que la posesión tiene que tener una finalidad de disfrute y de aprovechamiento económico. Si la posesión no tiene esta finalidad o esta utilización económica, entonces para nuestro sistema no califica como posesión, ¿no? Este es el complemento del Pleno. Entonces, aquí también se alude de que la posesión se adquiere tanto a título originario como a título derivativo, ¿no? O sea, por transferencia. Refiere el Pleno, y lo cual es importante también para la prescripción adquisitiva, que la posesión cumple una función de legitimación, porque justamente la posesión como hecho, en función a la apariencia que genera este hecho, es la que finalmente va a terminar venciendo a un derecho, ¿no? O sea, el derecho del titular registral o al derecho del propietario. En virtud de la cual determinados comportamientos sobre las cosas permiten que una persona sea considerada titular, como titular de un derecho sobre él y puede ejercitar en el tráfico jurídico las facultades derivadas de aquel, así como que los terceros pueden confiar en dicha apariencia. Recordemos que la posesión te generaba algunas presunciones, ¿no? Eran las presunciones de la posesión. ¿Y cuál era la primera presunción? La primera presunción era precisamente de que se consideraba o se presumía que el poseedor era propietario, ¿no? Esa apariencia, esa conducta me hacía creer que él estaba en el bien porque era titular del bien. Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, de los aspectos generales de la posesión, porque estos son los que finalmente van a coadyuvar a, a la determinación de nuestro derecho de adquisición por prescripción. El Pleno también alude a la coposesión. Y la coposesión con miras a la prescripción adquisitiva. Porque la coposesión con miras a la prescripción adquisitiva se transforma en copropiedad, ¿no? La propiedad exclusiva, la posesión exclusiva, se transforma en propiedad exclusiva, ¿no? La coposesión se transforma en copropiedad. Pero para que se transforme en copropiedad, el Pleno establece que estas personas, que para que sea coposesión tiene que haber más, o sea, dos personas o más, tienen que estar sobre un mismo inmueble. Tiene que ser una unidad de posesión. Quiere decir que el uso es compartido de ambos, que ambos ocupan el mismo bien. Por ejemplo, una convivencia, ¿no? O un matrimonio que posee un bien. Por ejemplo, no sería coposesión si nosotros encontramos un lote de 160 metros cuadrados, yo y mi primo, yo y mi hermano, y finalmente quedamos en que él va a ocupar 80 metros cuadrados y yo 80 metros cuadrados. Ahí no habría coposesión, porque cada quien está ocupando un área específica del bien. Coposesión implica que ambos usen el bien, ¿no?, sin diferencias. Y además, que esta posesión sea homogénea, que estén dentro del mismo nivel. O sea, que se trate de dos coposeedores, no, que ejercen la posesión conjuntamente. De modo que ambos tienen que ser como poseedores, o sea, que se reconozca que accedieron al bien en esa condición, ¿no?, en esa situación. Para que esta coposesión pueda generar la institución jurídica de la copropiedad. ¿Por qué decimos homogénea? Porque tienen que estar en el mismo grado. Hay posesiones que no son homogéneas. ¿Y cuáles son estas? La clásica, ¿no?
la posesión mediata y la inmediata. Esa es una posesión vertical. No existe una posesión superior, que es la mediata, respecto de otra, que es la inmediata. ¿No? Ese tipo de posesión, no. O sea, no podría decirse, pues, que el poseedor inmediato posee de forma, o coposee, ¿no? Con su poseedor mediato. Justamente en el pleno también se identifican las clases de posesión que están que son las que están en el código, ¿no? Y reitera que la posesión son la mediata y la inmediata, que ya lo hablamos. La legítima o la ilegítima, recordemos que la legítima era aquella que se ejerce con arreglo de derecho, ¿no? O sea, que aquella que te transmiten válidamente. Y la ilegítima, ¿no? Aquella que se ejerce en forma contraria a leyes. Por ejemplo, la usurpación. O puede ser la legítima de buena fe o de mala fe. Y dentro de la mala fe estaba, pues, el usurpador. Y dentro de la buena fe es alguien que cree que su título es válido, pero desconoce que tiene un vicio. Pero dentro de la mala fe también puede estar alguien que tiene un título, pero que conozca que este título es nulo, ¿no? Porque el título es manifiestamente nulo. Y dentro de este supuesto de la posesión ilegítima, también tenemos, pues, al poseedor precario. Pero recordemos que el poseedor precario solamente existe en el proceso de desalojo, ¿no? Para efectos del proceso de desalojo. Porque si no tiene título, o tiene un título que no es oponible al demandante, entonces para efectos de la prescripción adquisitiva es un poseedor ilegítimo. Y finalmente tenemos al servidor de la posesión, que no es un tipo de posesión, ¿no? Porque el servidor de la posesión no es poseedor, sino que es un subordinado, un dependiente, alguien que sigue instrucciones del poseedor. Ni siquiera se compara, y lo vimos, con el poseedor inmediato. ¿Por qué? Porque el poseedor inmediato no sigue las órdenes e instrucciones del poseedor mediato. En cambio, el servidor de la posesión sí lo hace. Está dentro de esa relación de dependencia y se sujeta a las órdenes e instrucciones del titular del bien. Entonces el Pleno desarrolla qué es la prescripción adquisitiva. Y justamente habla, ¿no?, de esta apariencia que genera la posesión y que finalmente esta apariencia, que es apariencia de propiedad, finalmente se transforma en una propiedad verdadera. Dice en el artículo o en el fundamento 41 que se considera que el real fundamento de la prescripción es el significado constituyente de la apariencia como única realidad del derecho y de la propiedad. ¿Por qué? Porque los derechos se manifiestan de dos formas, ¿no?, a través de la apariencia. ¿Y cuáles son las formas de la apariencia? O la publicidad, las formas de publicidad. Uno es la posesión. Y dos, la inscripción registral. Entonces, esta apariencia que te da, o esta publicidad que te da esta aparente, que te da la posesión como propietario, es justamente lo que te va a conducir hasta la prescripción adquisitiva. Dice, la usucapio, en la prescripción adquisitiva, es algo más que un medio de prueba de la propiedad o un instrumento de seguridad del tráfico jurídico. Es la realidad misma, la única realidad de la propiedad, el sustrato dogmático de un orden social patrimonial. ¿Por qué? Porque aquí existe la teoría, ¿no? La teoría castigo y la teoría premio, ¿no? En la teoría castigo es que la propiedad o la prescripción adquisitiva es una sanción para el propietario negligente, ¿no?, para este que se desentiende de su bien, que lo abandona. Y los bienes tienen que estar dentro del tráfico jurídico y tienen que ser materia de provecho económico. Recordemos que en nuestro concepto de posesión, la posesión implica utilización económica del bien.
No, entonces, si nosotros tenemos un propietario negligente, desidioso, desatento de su bien, entonces no es, se considera que la prescripción adquisitiva viene aquí como un castigo, ¿no? Como una sanción a ese propietario. Y a su vez, en contrapartida, se ve como un premio para el poseedor que sí estuvo ahí sacándole provecho al bien, usándolo y disfrutándolo durante todo este tiempo, durante los 10 años, digamos, de prescripción que se exige para la prescripción. Entonces, es esta idea de aprovechamiento económico del bien lo que motiva la prescripción, ¿no? Porque los bienes están para disfrutarse, los bienes están para utilizarse, los bienes están para aprovecharse económicamente. Entonces se considera aquí la clásica, el clásico enfrentamiento, ¿no? Entre el hecho versus el derecho. No, el hecho de la posesión versus el derecho de la propiedad. Finalmente, este hecho de la posesión manifestado como una apariencia de propiedad se va a hacer una propiedad real y va a vencer al verdadero propietario. Se dice que la usucapio, establece en el numeral 42 del Pleno, es una consecuencia necesaria de la protección dispensada de la posesión. Recordemos que la posesión normalmente es un derecho real, pero temporal, no provisional, para el propietario, para el usufructuario. Por eso acá se lo califica normalmente como un derecho real provisional. Porque cede ante la propiedad, cede ante cualquier otro derecho real. Por ejemplo, el usufructo. Pero aquí el Pleno precisa, pero cuando de una parte la propiedad o el derecho real del que se trate, se alía con el abandono, o sea, con esa negligencia, con esa desidia de usar y de aprovechar el bien, y en cambio, dice la posesión, aquí entra por la posesión como hecho, ¿no? Se alía con el tiempo y la gestión de los bienes o aprovechamiento económico del bien, termina triunfando la posesión, que genera un característico y definitivo derecho real. En cierto sentido, la usucapión representa también la superposición del hecho sobre el derecho. No es la clásica victoria de la apariencia de la propiedad en función a la posesión sobre la propiedad verdadera, ¿no? Termina haciéndose una propiedad verdadera. Entonces, para nuestra jurisprudencia, a partir del Pleno, la prescripción adquisitiva se define como este instituto por medio del cual el poseedor adquiere el derecho real que corresponde a su relación con la cosa, ¿no? La propiedad. Por la continuación de la posesión durante todo el tiempo fijado por la ley. Sirve además a la seguridad jurídica del derecho y sin ella nadie estaría cubierto de pretensiones sin fundamento o extinguidas de antiguo. Lo que exige que se ponga el límite a las pretensiones jurídicas envejecidas. La prescripción tiene dos finalidades. Uno, formalizar ya el derecho de propiedad que se ha ganado a través de la posesión, siempre y cuando se cumplan los requisitos, o sea, esta posesión calificada, que a su vez tiene que ser pública, pacífica, continua y como propietario. Y dos, sanear la propiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque imaginemos que nosotros hacemos un estudio de títulos para adquirir un bien. Y dentro del estudio de títulos para adquirir el bien, no solamente debemos verificar que el demandante o que el transferente es el titular, ¿no? Es el titular registrado. Sino también que si hubiera algún vicio en su propiedad, el tiempo que él ha tenido en posesión del bien me puede servir a mí, en función a la suma de plazos posesorios, para adquirir el bien por prescripción adquisitiva si es que mi título se viera perjudicado. Entonces tengo dos opciones, ¿no? Adquiero la propiedad del titular y puede que eso quede ahí de forma definitiva. O se presente alguna desaveniencia por ahí, el título de tu transferente se anule, esté ahí con algún vicio. Pero sin embargo, tu transferente estaba en posesión del bien por más de 10 años. Se comportaba como propietario y como propietario te vendió el bien.
Entonces, todo ese derecho, todo ese hecho de la posesión que tenía esa apariencia de propiedad se traslada a ti como adquiriente con título válido. Y lo que genera es que si se afecta ese derecho, eso no te perjudica en nada, porque a su vez podrías invocar la prescripción adquisitiva. Entonces, la prescripción adquisitiva no solamente tiene un efecto declarativo, sino también tiene un efecto de saneador, un efecto de saneamiento. Sanea la propiedad legal. ¿Cuáles son estos requisitos para adquirir la, la propiedad por prescripción adquisitiva de acuerdo al pleno? Uno es la continuidad de la posesión. ¿Qué significa la continuidad? Significa que tienes que estar en posesión del bien sin intermitencia, sin solución de continuidad, sin que te despoje. Dice, lo cual no quiere decir en nuestra legislación que se exija la permanencia de la posesión. Recordemos que cuando había o cuando vimos el tema de la posesión, vimos que hay una presunción de conservación de la posesión. Quiere decir que si abandonas el bien o si te retiras del bien, pero para hacer asuntos cotidianos, es decir, que no pierdes el control del bien, como cuando te retiras a trabajar o como cuando te vas a viajes de vacaciones, no, eso no significa que estás perdiendo la posesión. ¿No? Se presume que como tienes control del bien, aún la mantienes. Lo otro es lo referido a la continuidad. ¿No? Si tú acreditas una posesión inicial y luego una posesión en una fecha de término, se presume que has poseído todo el tiempo intermedio. ¿No? Eso es importante para la continuidad. No por eso las teorías, ¿no? Relacionadas con la posesión son importantes al momento de plantear una demanda de prescripción adquisitiva de momento. ¿Por qué? Porque se deben considerar todos esos aspectos. Tienes ahí un documento de fecha cierta que te acredita que ingresaste a un bien, por ejemplo, ¿no? Estabas en posesión de tu inmueble y en tu inmueble tenías un negocio y un día entraron a robar. Entonces fuiste a la autoridad policial para dejar constancia y poner tu denuncia. La autoridad policial fue a tu casa, dejó constancia de los objetos que se habían perdido y se quedó esa constatación policial como documento de fecha cierta. Ese documento es importante, por ejemplo, para acreditar una posesión en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú hiciste esa constatación en el 2000 y luego sigues acreditando la posesión en el 2010, ¿no? Entonces se va a presumir, salvo prueba en contrario, porque esas presunciones son relativas, que tú estuviste en posesión durante todo el tiempo intermedio, ¿no? Desde el 2001 hasta el 2009. Entonces dice que la posesión será continua cuando se ejerza a través de actos posesorios realizados en la casa sin contradictorio alguno durante el tiempo exigido por ley. Sin contradictorio alguno, dice, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver, ¿qué es contradictorio? O sea, ¿qué se califica como contradictorio? El hecho de que te requiera, manda cartas notariales, el hecho de que te inicie procesos judiciales. El siguiente requisito es la posesión pacífica. Y la posesión pacífica significa que tú tienes que estar en el bien, pero esa posesión tiene que mantenerse sin empleo de la fuerza. Tú puedes haber ingresado al bien con empleo de la fuerza, digamos en una usurpación, pero de allí hacia adelante la posesión tiene que ser pacífica. Dice, por lo que aún obtenido violentamente, pasa a haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia que instauró el nuevo estado de cosas. Es decir, que tú puedes haber entrado al bien con violencia, pero cesado ello, se exige que tu posesión sea pacífica. O sea, que no la sigas manteniendo con violencia. Luego está el requisito de la posesión pública. Y la posesión pública es aquella, en primer lugar, que se entiende como esta que es visible, ¿no? Perceptible ante los demás, perceptible ante las entidades, no solamente ante las personas, sino también ante las entidades. Por ejemplo, ante la municipalidad, ¿no? Que te registras como titular contribuyente de los impuestos predial y de los arbitrios, o como a los servicios públicos de agua y luz,
¿no? Donde apareces como titular de los servicios. Eso es público, ¿no? Eso también tiene que ver publicidad. Publicidad no solamente tiene que ver con la visión de las personas del exterior, sino también con las acciones que tú realizas en el bien, ¿no? Como si fueras el titular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es contrario a toda situación clandestina, ¿no? Aquí, por ejemplo, clásicamente se habla de aquella persona, pues, que se va y ocupa un bien solamente durante la noche, ¿no? Por ejemplo, hay bienes desocupados que son utilizados por personas de mal vivir, ¿no? Eh, para dormir o para dar este lugar a sus vicios, ¿no? Entonces, pero estos ingresan al bien en la clandestinidad, ¿no? Entonces, estas personas pues no califican como poseedores públicos, ¿no? Porque su posesión es imperceptible. Dice, por esto resulta necesario que la posesión sea ejercida de manera que pueda ser conocida por esto, dice, ¿no? ¿Por quién principalmente? Se refiere a esto. O sea, principalmente por el titular del bien. ¿Cómo podría oponerse al titular del bien tu posesión si tú no lo podías, o sea, si tú no lo publicitas? Si yo voy a mi propiedad y siempre la veo vacía y solamente te vas durante la noche, ¿cómo podría yo ejercer algún derecho de restitución sobre el bien, ¿no? De desalojo, de desocupación? Entonces, la publicidad tiene estos tres ámbitos, ¿no? La publicidad al exterior, hacia los demás, la publicidad hacia el titular registral o hacia el propietario, y la publicidad hacia entidades. Su otro requisito es de poseer como propietario. ¿Y cómo poseemos como propietario? No es que yo me comporte solamente como propietario, ¿no? O sea, que yo me compute propietario. Por ejemplo, el inquilino se comporta como propietario. ¿Por qué? Porque tiene control del bien. No, aparentemente tú podrías creer que es propietario, pero eso no es el sentido del animus domini, ¿no? El sentido del animus domini, de la actuación, de la posesión como propietario, significa que tú no reconoces la propiedad en otro. Ese es el sentido de actuar como propietario. No es que yo me comportaba como propietario, sino es que yo no reconocía a ninguna otra persona como propietario. Dice entonces, poseedor en concepto de propietario es aquel que se comporta con la cosa como titular de un derecho susceptible de posesión, que son los derechos reales, pero que además de esto no reconoce la propiedad en otro. ¿Y por qué no podría reconocer la propiedad en otro? Por dos razones no puede darse. Uno, porque es propietario y lo posee como propietario. Y dos, porque es como poseedor, pero es poseedor sin mediación de alguien, ¿no? O sea, ingresó al título, al bien de forma original. No reconoce en algún otro la propiedad. Teniendo ya presente esos conceptos de la prescripción adquisitiva, vamos a conversar acá sobre algunos casos, ¿no? Y el primer caso sería, estas casaciones se les ha facilitado a través de la escuela. Y el primer caso es el referido a si el propietario puede demandar la prescripción adquisitiva de dominio. Vamos a tratar de compartir acá las casaciones. Y tenemos el caso 1, ¿no? Si el propietario puede demandar por prescripción adquisitiva. Y la primera casación
de Cusco, y la segunda casación de Ventanilla tienen pronunciamientos contradictorios. Es aceptado ya que la prescripción adquisitiva no solamente es declarativa de propiedad, sino también tiene un fin saneador. De modo que si una persona que ha adquirido un bien y ese título está viciado de algún modo o es ineficaz, entonces puede adquirir su derecho como, o sea, puede reclamar la prescripción adquisitiva. En el primer caso que vemos, es un demandante que adquiere su inmueble por compra-venta del anterior titular registral, pero esta compra-venta es en una escritura pública imperfecta. La escritura pública imperfecta es aquella que te da el juez de paz, ¿no? Entonces, por un tema de tiempo, por la antigüedad de la escritura, ya no le es posible a él inscribirla en el registro público. Entonces no tiene mejor idea pues que de reclamar su propiedad, pero ya no a través de su título de compra-venta, sino a través de su prescripción adquisitiva, pero considerando que tiene justo título y buena fe. Entonces, en primera instancia declaran fundada la demanda, en segunda instancia la declaran improcedente. Le indica que no tiene interés para obrar, porque siendo propietario del bien, no puede reclamar la prescripción adquisitiva. En esta sentencia, la Corte Suprema establece en la 2782-2018, establece que con el fin saneador de la prescripción adquisitiva, no solamente implica que te declare como propietario, sino también que logres tu inscripción en el registro. Entonces, si el demandante, a pesar de tener título, se ve imposibilitado de acceder al registro por el defecto del título, tiene habilitada la vía de la prescripción adquisitiva. Entonces, actuando en sede de instancia, la Corte Suprema declara nula la sentencia de segunda instancia de la sala y confirma la sentencia de primera instancia del juzgado que declara fundada la demanda. La segunda casación, que ha sido publicada recientemente, nomás en julio del 2023, es un caso similar. Es un propietario que compra un departamento dentro de un edificio que tiene una sola partida registrada. O sea, los departamentos no están independizados. Y él interpone la demanda de prescripción adquisitiva justamente para lograr la inscripción registral, tal como en el primer caso. E indica que adquirió por compra-venta de su anterior titular, hay ahí unas transferencias sucesivas, pero como los bienes o los departamentos no están independizados, él quiere que se le declare propietario para que a su vez el juez en la sentencia disponga la inscripción registral. Es un caso diferente en cierta manera al anterior, porque en el anterior se trataba de un bien inscrito, independiente, individualizado. En este otro caso, se trata de un predio que está dentro de otro más grande, que sería el edificio, que tiene inscripción. O sea, el terreno es el que está inscrito. Pero los departamentos no tienen independización, no tienen partida registrada. Entonces, lo que él quiere es que se le declare propietario por prescripción de su departamento y que, por lo tanto, se disponga su inscripción registral con su consiguiente independización. En este caso, la Corte Suprema le indica que como él es propietario y no se verifica que su título esté viciado o tenga o sea ineficaz,
recién, julio del 2023, indica que no puede acceder por prescripción adquisitiva. Que si él quiere lograr la inscripción de su inmueble, tiene que hacerlo en la vía legal correspondiente. Y se entiende en el fondo, no claramente de la sentencia, de la casación, pero se entiende en el fondo porque es distinto independizar un departamento que independizar un inmueble, un inmueble en propiedad horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque los departamentos se rigen por normas de propiedad exclusiva y de propiedad común. Y por tanto, tienen que seguir un procedimiento legal, administrativo. Tienen que tener una constitución del reglamento interno ante notario público, las independizaciones de cada departamento y finalmente la inscripción registral, ¿no? Entonces parece que por ahí es que dada la dificultad de la inscripción, es que se le declara improcedente la demanda en este caso. ¿Por qué? Porque una sentencia no podría ordenar la independización en solitario de un departamento. Porque el departamento, como bien inmueble sujeto a reglas de propiedad exclusiva y de propiedad común, tiene que regularse en conjunto, ¿no? Con todos los demás. Lo que le dice la Corte Suprema ahí a ese demandante es que ponte de acuerdo con todos los demás propietarios para que hagan su formalización, ¿no? Su saneamiento de su propiedad inmobiliaria en el edificio. Y si no lo hace, también tienen la opción siempre, ¿no? De la división y partición. Porque la división no solamente es física, ¿no? Si bien ellos tienen ahí un inmueble ya eh, debidamente identificado físicamente, ¿no? La división también puede ser jurídica. Quiere decir, o sea, individualizar el bien, registrar el bien. El caso 2 es si el requerimiento notarial de restitución afecta el requisito de posesión pacífica o interrumpe la posesión. Quiere decir que si mi poseedor está en el inmueble y yo estoy que le mando cartas notariales para que me devuelvan la posesión, he interrumpido la pacificidad. ¿Qué dicen ustedes? Si yo estoy que le mando cartas notariales a mí, al poseedor de mi inmueble, ya se puede considerar que esa posesión no es pacífica. En el segundo pleno y en esa casación se reitera que la pacificidad solamente se interrumpe o se perturba con el despojo o con la desposesión. O sea, o con mantener el bien mediante violencia. Las cartas notariales no afectan la pacificidad, no tienen ningún acto intimidatorio, ni corresponden, ni representan un acto de violencia, y tampoco interrumpen el plazo de la posesión. Casación 4146-2019. Así que si alguien por ahí indica que al haber mandado las cartas notariales se interrumpió la pacificidad o interrumpido el plazo de posesión, tienen esta casación más el segundo pleno casatorio. Lo otro es, si tienen procesos judiciales entre ustedes, por ejemplo, entre el propietario registral y el poseedor digamos, de desalojo, de reivindicación o de interdicto, en donde se reclame el bien, se puede considerar que afecta la pacificidad o afecta el carácter continuo. La posesión pacífica exige inexistencia de violencia para el ingreso al bien. ¿Por qué? Porque en este caso, en el de la casación 4725-2019, es un caso que se da inicialmente
entre cónyuges. Dos esposos viven en la casa de la suegra, de la mamá del marido, ¿no? O sea, la señora vive en la casa de su suegra con su esposo y su hijo. Un día de buenas a primeras, el esposo se cansa de su matrimonio y se retira. La esposa, abandonada, se queda en la casa de la suegra. La suegra le dice, quédate aquí, tú y mi nieto pueden quedarse a vivir aquí en mi casa mientras la necesiten. Entonces, en este transcurso, la suegra muere. Pero el hijo, heredero de su mamá, nunca le reclama la posesión a su esposa, ¿no? Obviamente, pues quizás por la relación de familiaridad que hay también, ¿no?, con relación a su hijo. Entonces, la esposa se queda como ocupante del inmueble con su hijo en la casa que era de la suegra y que ahora por sucesión pues es de su esposo. Pero sin embargo, al cabo de 3 años, el marido le vende el inmueble a otra persona. ¿Por qué? Porque es titular del bien, ¿no? Y esta persona que adquiere interpone una demanda de desalojo contra la esposa. Lo que hace acá la esposa no es justamente decir que ella había adquirido ya como propietaria por prescripción. Y aquí pues hay dos defectos, ¿no?, en su argumento. El primero es que mientras ella vivía con la suegra, ella reconocía la propiedad de la suegra. Y cuando muere la suegra, ella reconoce porque la propiedad es del marido. Lo siguiente es que cuando le interponen las demandas judiciales y se declaran fundadas estas demandas de desalojo, aunque ella posteriormente logra recuperar el bien, no el tiempo en el que dura el proceso, por ejemplo, desde que se interpone la demanda hasta el hecho de que se declara fundada, queda firme y la lanzan, todo ese tiempo interrumpe su prescripción. Ese plazo no se computa. Estos procesos judiciales no afectan la condición pacífica del bien. Lo que afectan es la posesión continua del bien. ¿Por qué? Porque interrumpen la continuidad. Entonces los procesos judiciales no tienen ninguna relación con la pacificidad. La pacificidad solamente está referido con hechos de violencia, sea para permanecer en el bien, o sea que te retiren del bien con violencia. Pero en lo que se trata de procesos judiciales, interrumpen el tiempo de la prescripción, cosa que no cumplen las cartas notariales. ¿Por qué? Porque las cartas notariales solamente sirven entre personas que tienen una relación obligacional. Si no tienen ninguna relación obligacional, en ese caso, pues el poseedor y el titular no tienen ninguna relación obligacional, esas cartas notariales pues no tienen ningún efecto de intimidación, de intimación. El caso 3 es la identificación del bien. En esta casación 4901-2019 de Lima Norte, se desarrolla esto, ¿no? Y nos preguntamos aquí, ¿basta indicar que el bien se encuentra dentro de un área de mayor extensión para decir que el bien está individualizado? ¿Qué es lo primero que debemos hacer si es que un inmueble no tiene inscripción registral propia, sino que pertenece a un bien de mayor extensión? Lo primero que debemos hacer es sacar el certificado de búsqueda catastral para que nos indique ese certificado, de acuerdo a la ubicación que le hemos dado del bien, si está dentro de una o más partidas registrales, porque puede ser que esté superpuesta en 2 partidas registrales, o si está dentro de una que es más grande. Entonces, para acreditar que el bien inmueble está dentro de un área de mayor extensión, se necesita sí o sí el certificado de búsqueda catastral.
Con ese certificado de búsqueda catastral queda probado que tu inmueble forma parte del bien de mayor extensión. Con eso identificas el bien, identificas el demandado. En este caso, la demandante no había indicado o no había acreditado que el bien inmueble estaba, por lo menos registralmente, ubicado dentro de esa área de mayor extensión, por lo cual la demanda es declarada improcedente. Le declaran improcedente, curiosamente, por falta de legitimidad para obrar. Pero a mí me parece aquí que la improcedencia más está relacionada con un supuesto de interés, ¿no? Porque mientras no identifique debidamente el bien, no tiene la necesidad todavía de acudir al órgano jurisdiccional para que se dilucide su caso, ¿no? Porque el interés está referido con esta necesidad actual, ¿no? Entonces, es importante que al momento de plantear una demanda de prescripción se individualice el bien. Se individualiza el bien con la partida registral o en todo caso, si forma parte de otra de mayor extensión, el certificado de búsqueda catastral. Porque puede ser que con el certificado de búsqueda catastral también te diga que ese bien no tiene inscripción registral. Lo otro es quiénes deben ser demandados en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Y se puede prescribir derechos y acciones. Esta casación tiene un tema interesante porque la demandante quiere prescribir 120 metros cuadrados que según ella representan 0.35% del total del bien. O sea, quiere entrar prácticamente como copropietaria, ¿no? A pesar que no se trata de una coposesión. Ella está poseyendo un área específica. Sin embargo, de la partida registral, se advierte que el bien tiene múltiples titulares registrales. O sea que es una copropiedad. Como es un bien grande, se han estado realizando compra-ventas de derechos y acciones y tiene más de 10 titulares registrados, más de 10 copropietarios. Pero la demandante interpone la demanda únicamente contra el titular original. O sea, que es el que le vendió a estos demás. Entonces aquí, en saneamiento, se le indica a la demandante que te precise la identificación y la dirección de todos los demandados, ¿no? O sea, de todos los titulares registrales. Y la demandante insiste en que solamente está demandando al titular original. Pero sin embargo, la demanda tiene que ser planteada, como lo vimos, contra el titular registral, y este puede ser uno, pueden ser varios. ¿Por qué? Porque finalmente se va a cancelar el derecho de todos, aunque se refiera a un espacio físico determinado del bien. Y la prescripción en ese sentido, cuando vas de manera individual a reclamar la propiedad, no puede ser adquirida en derechos y acciones, porque los derechos y acciones únicamente existen en la copropiedad. La alícuota solamente existe en la copropiedad. No puede haber derechos y acciones en una propiedad individual. Entonces, la forma de demandar aquí únicamente era en la forma física, ¿no? El área física del bien. Entonces, en este caso, en saneamiento declara nulo y concluido el proceso y eso y va hasta casación de la demandante. La Corte Suprema declara infundada la casación. ¿Por qué? Porque debió demandar a todos y debió solicitar la prescripción específicamente sobre el área física. Luego tenemos este caso particular también que es muy peculiar. Es que esta parte ofrece como medio probatorio una inspección. Y de acuerdo a nuestro Código Procesal Civil, la inspección se actúa en primer orden. O sea, primero debería actuarse la inspección. Pero normalmente por un tema de practicidad o de concentración, primero se actúan las declaraciones y todo lo demás y al final se va a hacer la inspección. Pero en este caso el juez abre la audiencia de pruebas y se va a hacer la inspección judicial con las partes. Termina la diligencia de inspección judicial de la prescripción adquisitiva, del bien que está sujeto a prescripción adquisitiva, y establece fecha de continuación de la audiencia para recabar la declaración de los testigos. Recordemos que los testigos en prescripción adquisitiva son una prueba especial. Siempre deben estar los testigos.
Pero a la siguiente audiencia, la continuación de la audiencia, no va nadie. Entonces el juez declara concluido el proceso por inasistencia, ¿no? La parte demandante apela y la sala lo confirma. Y esta casación es peculiar y les puede servir quizás para algún caso que pueda llegarles a pasar, porque indica que una vez que el juez abrió la audiencia en la inspección judicial, todos los demás actos, para sancionarse con conclusión por inasistencia, tenían que estar relacionados con una actuación de las partes. Pero la continuación tenía como propósito la recabación de las declaraciones testimoniales. Quiere decir, una actuación de prueba de personas ajenas a las partes, ¿no? Por lo cual no incidía la concurrencia o no de las partes. De modo que no era aplicable la sanción de conclusión del proceso por inasistencia a la audiencia que se prevé en el artículo 203 del Código Procesal Civil. Pero esa es una posición algo discutible, ¿no? Porque los testigos no son terceros, ¿no? Los testigos van ahí como medios de prueba. Y como medios de prueba tienen que ser actuados en la audiencia. Y la actuación significa que se va a recabar su declaración testimonial. Se les va a hacer las preguntas. Y quienes deben hacerle las preguntas son precisamente las partes que lo han ofrecido. En este caso, actualmente ya no se presenta pliego interrogatorio, ¿no? Porque la pregunta es por interrogatorio directo. O sea, el abogado interroga directamente a la parte. Entonces, eh, es un poco discutible el hecho de que si tenía o no tenía relevancia la participación de los sujetos procesales, ¿no? Porque finalmente los sujetos procesales eran los que iban a participar en la actuación de la prueba. No, pero allí tenemos esta casación que nos dice que por más de que haya inasistencia, no puede sancionarse con conclusión. Y el último caso, el caso 6, es que si se puede adquirir la prescripción adquisitiva, por prescripción adquisitiva, un bien inmueble de dominio privado de propiedad estatal. Recordemos que actualmente ya existe una ley, también se les ha pasado ahí en el material, que dice que los bienes de propiedad estatal son imprescriptibles. Pero en esta casación se establece que por la aplicación de las leyes en el tiempo, ¿no? Por el principio de temporalidad, esa ley no puede aplicarse retroactivamente. Y la prescripción es un tema declarativo. O sea, quiere decir que cuando ya transcurrieron los 10 años con todos los requisitos legales, bueno, lo demás simplemente es de reconocimiento. Así que por más de que demandes después de la vigencia de la ley, pero tu prescripción se consolidó antes de su entrada en vigencia, entonces en ese caso sí puedes adquirir por prescripción. Esta es la única salvedad, o sea, la única excepción. La única excepción para prescribir un bien de propiedad estatal, o sea, de dominio privado, pero de propiedad estatal, es que los requisitos para la prescripción adquisitiva se hayan cumplido antes de la vigencia de esa norma, ¿no? Que fue publicada en noviembre del 2010. Ya hace 10 años, ¿no? Hoy por hoy no se conocen ya estos casos, quizás debe haber uno por ahí andando en algún juzgado, pero no es común ahorita ver este tipo de casos, ¿no? O sea, decir que yo antes del 2010 ya había adquirido mi propiedad, ¿no? Por prescripción adquisitiva, porque normalmente se cumple el plazo de los 10 años e inmediatamente demanda. Estas son algunas casaciones relevantes aquí para el tema de la prescripción adquisitiva que se tienen que tener presente al momento de formular este tipo de demanda y cuya casuística también ha sido proporcionada a todo. Con esto terminamos el tema de la prescripción adquisitiva y si hubiera alguna pregunta, estamos aquí prestos para absolverlas. En todo caso, nos vamos a disfrutar del feriado. ¿Habrá alguien por ahí? Sí, doctor, sí.
Y la reivindicación, como ya habíamos comentado en temas generales, también la reivindicación es la acción real por excelencia del derecho de propiedad. Entonces, ¿qué busca esto? Recuperar la propiedad de quien lo posee, ¿no? Pero esta reivindicación solo tiene una debilidad, ¿no? Que es justamente la prescripción adquisitiva. Si tu demandado ya ha cumplido los requisitos para adquirir por prescripción adquisitiva, entonces ya se ha generado la pérdida del derecho del demandante y por lo tanto la cancelación de su propiedad. Justamente la prescripción adquisitiva se tramita en abreviado, ¿no? Pero la reivindicación en conocimiento. Entonces es posible reconvenir prescripción adquisitiva en reivindicación. Y lo primero que se analiza no es la reivindicación, sino la reconvención de prescripción adquisitiva. Porque si se determina que el demandante ha cumplido todos los requisitos, puede, ya queda definida la propiedad para el demandado, ¿no? Si es que ha cumplido todos los requisitos de la prescripción adquisitiva y se cancela el título del demandante. La demanda ya la demanda de reivindicación queda ni siquiera infundada, queda hasta improcedente, porque ya estaría siendo ejecutada, ejercida por alguien que no era el propietario, ¿no? Pero es un poco riesgoso reconvenir prescripción adquisitiva en una reconvención, ¿no? ¿Por qué? Por el problema de la prueba, ¿no? Recordemos que para demandar prescripción adquisitiva necesitamos todos los requisitos especiales incluso, ¿no? O sea, juntar tu prueba de los 10 años, digamos, y además obtener las visaciones de los planos, lo cual tiene tiempo, ¿no? Demora a veces el trámite en la municipalidad. Para contestar la demanda en conocimiento tenemos más que 50 días hábiles. Entonces, puede ser que si uno se apresura en reconvenir con la prescripción adquisitiva, pueda terminar perdiendo, ¿no? Que no junte todas las pruebas necesarias para acreditar su derecho, ¿no? Porque recordemos que tenemos que juntar pruebas que acrediten nuestra posesión pública, pacífica o voluntario, digamos, durante el plazo máximo, ¿no? Durante 10 años. Y normalmente es un trabajo que requiere preparación y formación del caso, ¿no? Recordemos que la prescripción adquisitiva puede incluso reclamarse desde fuera. Uno puede decir, digamos, en la demanda de prescripción, de reivindicación, puede contestar diciendo que sí tiene título porque es adquiriente por prescripción adquisitiva, pero no reconvenir, sino prepararse para presentar su demanda bien elaborada con el tiempo que necesita, ¿no? Independientemente, en vía de acción. Porque recordemos que la reivindicación puede que demore un poquito, ¿no? Por la vía del conocimiento y la prescripción adquisitiva. Casi califica como un proceso de regular complejidad, medio fácil, un poco difícil, dependiendo del caso, que puede terminar siendo resuelta pronto. Es más, ¿no? Si ganara el propietario con la reivindicación, eso no le quita en nada al demandado para que pueda recuperar la posesión luego de ganar su prescripción adquisitiva de dominio vía de acción. Por eso la prescripción adquisitiva puede defenderse estando en posesión o incluso después de que te hayan despojado del bien. Esa, esa, o sea, esa práctica todavía se mantiene, pero la sugerencia es que se reconvenga con prescripción siempre que se tenga pues todos los documentos, porque si te declaran infundada la prescripción adquisitiva como reconvención, ya no vas a poder demandar vía de acción, ¿no? Porque eso ya te va a generar cosa juzgada. Entonces, lo mejor, lo más saludable sería que te des el tiempo de juntar todas tus pruebas y demande la prescripción adquisitiva en vía de acción, salvo que te dé el plazo, ¿no? De la contestación para reconvenir.
Diego, entonces damos por concluido. ¿Ya? Doctor, buenas noches. Eh, Doctor, ¿qué tal? Mi nombre es Johnny Torres, doctor. Bueno, yo siempre estoy más interesado con respecto a los terrenos, ¿no? Que han sido ocupados pues, de lo que es este Ministerio de Cultura. Mi pregunta es, hace un momento habló sobre prescripción adquisitiva, ¿no? Pasada los 10 años y que haya tenido pruebas, ¿no? Como visualizaciones de los planos. En este caso, ya desde el año 2004 han hecho posiciones, han hecho su posición, ¿no? Ya la fecha pues ya pasó más de 10 años. Entonces ya se podría hacer eh, la demanda ante el Ministerio de Cultura para que se puedan liberar estos terrenos. Esa era mi pregunta. Noches. Ah, sí, pero el otro día ya habíamos conversado sobre eso, ¿no? Que tenía que hacerse primero el cambio, ¿no? Porque ahorita, como lo mencionamos, ya desde el 2010 los terrenos de propiedad estatal, así sean de dominio privado, no pueden prescribirse, ¿no? La fórmula para eso es otra, ¿no? La formalización de propiedad informal. El camino de la prescripción adquisitiva, mientras sea de propiedad estatal, no está habilitado, salvo que, como lo vimos hoy día en la excepción, salvo que esa prescripción se hubiera dado con anterioridad, ¿no? Con anterioridad a noviembre del 2010. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Doctor, en los casos de bienes de predios rurales, con la modificación en el año 2012, con la emisión del decreto supremo 014-2022-Midagri, ¿este tiene el mismo procedimiento que para los bienes inmuebles? Gracias por su respuesta. Nos referimos a bienes rurales propiamente dicho, ¿no? Aquellos que están para, o sea, para la explotación rústica, porque hay un procedimiento administrativo para eso, eh, más que el judicial, ¿no? Un procedimiento administrativo especial, incluso que se exige un plazo de 5 años, siempre y cuando pues se acredite explotación del bien, ¿no? La explotación económica del bien. Eh, si se trata solo de predios rústicos, se sigue el mismo procedimiento, ¿no? De la prescripción de 10 años y 5 años, dependiendo del justo título. Y el tema aquí, más que todo, es sobre la identificación o la individualización del bien, ¿no? Porque normalmente estos se tratan de terrenos grandes, ¿no? Algunas veces de hectáreas. Eh, el problema es la individualización. Normalmente ahí hay un pleno jurisdiccional, no es un pleno casatorio, es un pleno jurisdiccional, en donde se indica que en estos casos tendría que identificarse el bien con coordenadas, ¿no? Eh, por lo demás, el trámite sería similar, salvo el trámite administrativo que sí hay. Sí, doctor, muchas gracias por su respuesta. Bien, agradecido entonces acá por el tiempo. Ya nos vemos la próxima clase también, que sería el día jueves. Hasta luego con todos y que tengan un buen feriado. Que descansen. Gracias. Hasta luego.